Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Tomado de frases motivadoras. Saludos, les doy la bienvenida a su clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Iniciamos con una frase que nos sitúa para el trabajo que desarrollaremos hoy. Este día solo van a necesitar su cuaderno de apuntes y lápiz o bolígrafo, ya que tendremos una clase compartida con una invitada especial. Nuestro propósito de hoy es socializar el producto final, un cuento histórico o relato breve, a partir de la elaboración de una alumna de quinto grado de secundaria. Durante todo el mes hemos estado motivándolos para la realización de un cuento o un relato histórico sobre los acontecimientos de los primeros años del siglo XX, para el cual hemos venido ofreciéndoles pautas y orientaciones y que pudieran realizar un excelente trabajo. Le orientamos con los siguientes pasos. Crear una hipótesis relacionada a hechos históricos ocurridos en la sociedad dominicana a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Llevar tu hipótesis a la elaboración y comprobación de un cuento o relato histórico. Consulten libros de historia dominicana relacionados a los hechos históricos ocurridos en el país a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Con los datos elaborarán un cuento o relato histórico breve relacionado con el título Soy un ser intercultural. Cuando termines tu producto, envíalo a tu docente guía para su valoración. Además, les explicamos qué es un relato histórico y su importancia. Un relato histórico es una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento relevante de la historia. Se trata de una narración del pasado. Los relatos históricos siempre tienen un final. Podemos destacar que si bien se basan en acontecimientos y personas verdaderas que realmente existieron en el pasado, puede variar según la interpretación de cada historiador. Estos hechos pueden ser verificados mediante una fuente investigativa. Los relatos históricos sirven para comprender cómo se llevaron a cabo determinados sucesos que marcaron la historia de un país. Deben ser claros y llevar un orden cronológico. Los relatos históricos suelen estar escritos en pasado, usando las conjugaciones verbales en pretérito y permiten conocer cuáles fueron sus causas y consecuencias de un hecho o acontecimiento. Conocer y comprender la historia resulta primordial para entender cada una de las culturas y proponer que las sociedades no vuelvan a repetir errores del pasado. Hoy tendremos el producto terminado, presentado por una estudiante. Se trata de Perla Maciel Sánchez Fernández,
del Liceo Carlista Estela Reyes Paulino de la Regional 10 del Distrito 1003 San Luis, a quien recibimos de inmediato y le dejamos el espacio para presentar su trabajo. Perla Maciel, bienvenida a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria. Estamos muy contentos de recibirte. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Es un honor para mí estar aquí hoy para compartir mi trabajo ya finalizado, que es un relato histórico. Espero que le parezca muy interesante y que se motiven a realizar el suyo. Estamos muy contentos de que estés por aquí presentando tu producto terminado. Ahora te invito a que se los muestre a tus compañeros de grado. Mi trabajo es un relato histórico. Lleva por título Soy un ser intercultural que me relaciono con otra cultura. Los pasos seguidos para hacer mi relato histórico fueron: planteamiento de la hipótesis de investigación relacionada al tema, realizar una introducción donde se presenten los hechos y personajes. En el desarrollo del cuento o relato, expliqué con qué se asocian los hechos. En el desenlace, se concluye el relato cronológicamente. Nombré los personajes que protagonizaron el relato histórico que se está narrando y que son los que llevan adelante la acción y los que se ven afectados por ella. Estos personajes siempre son reales. Seleccioné el lugar de sus ocurrencias, espacio físico donde se desarrollaron los acontecimientos narrados. Tomé en cuenta los motivos que llevaron a los personajes a actuar de determinada manera y hacen que el relato cobre el sentido real. Las dificultades que obligaron a los protagonistas a modificar sus planes iniciales y ayudan a comprender mejor el desenvolvimiento de los hechos. Al final del suceso narrado, que puede incluir sus consecuencias, implicancias, análisis o conclusiones, en esta parte narré qué sucedió con los personajes y con los espacios físicos en donde se desarrollaron los sucesos. El tema escogido fue injerencia de las potencias extranjeras en la República Dominicana a principios del siglo XX y sus aportes culturales a nuestro país. Mi hipótesis fue de tipo afirmativo. La población dominicana adquirió hábitos y costumbres de norteamericanos durante la ocupación del 1916 al 1924. Mi introducción es la siguiente. Desde la muerte de Ramón Cáceres en 1911, nuestro país vivió una etapa de inestabilidad política. Así se fueron creando las condiciones para que Estados Unidos nos ocupara con sus tropas en 1916 hasta 1924. Dados los cambios transcurridos en la ocupación, veamos cómo fue la interacción cultural, costumbres norteamericanas y sus aportes, lo cual hoy en día conservamos en la nación dominicana. Algunas costumbres que adquirimos fueron dormir la siesta. Las raras costumbres de dormir la siesta y charlar con los amigos fue un legado dejado por los militares estadounidenses que vinieron durante la ocupación. Se pusieron muy de moda las diversiones juveniles. Podríamos señalar la costumbre de el baile del pambiche. Es un americanismo que proviene de la forma como los soldados norteamericanos llamaban a los que tocaban dicho ritmo, ya que estos con regularidad vestían camisas con estampados de palmas y playas,
en las zonas costeras del sur y este del país. El pambiche es un tipo de merengue, aunque es cierto que para tocar ambos estilos musicales se usan los mismos instrumentos. A la hora de tocar el pambiche, algunos instrumentos toman otro ritmo ya que es más lento. Otros bailes, como shimmy y foxtrots. En estos bailes se brindaba té y bailaban foxtrots. Este era un baile de ritmo cortado y alegre, oriundo de los Estados Unidos, que estuvo de moda en el siglo XX y one step. Esto quiere decir un paso al compás de una pianola eléctrica o una vitrola, mientras tomaban whisky y se contorsionaban al ritmo del baile conocido como shimmy. Celebración de la Navidad. Santa Claus también se hizo presente durante la ocupación norteamericana en las fiestas navideñas. Los cumpleaños. En las diversiones juveniles podríamos señalar la costumbre de celebrar las fiestas de cumpleaños, en las que se convirtieron en atractivas para los niños y adolescentes. Las fiestas. Con la presencia norteamericana y sus vínculos con sectores dominicanos, se pusieron muy de moda los picnic, en los que participaban los moradores residentes de la zona Intramuros, Ciudad Nueva y los ensanches Gascue, Mis Amores y Lugo, siendo los domingos los días utilizados por los grupos de familias adineradas que se desplazaban hacia Sabana Perdida, que hoy llamamos Ensanche Luperón, Gualey y Los Tres Brazos, en actividades de diversión y esparcimiento. Carne de lata. Este método de conserva de alimentos sigue siendo uno de los más utilizados en todo el mundo. Sándwich. Es uno de los más tradicionales. Pan de molde relleno de jamón y queso que puede servirse frío o caliente. Pero siempre hay que tostarlo. Se puede untar con mantequilla y dorarlo en la plancha. Su historia se remonta a finales del siglo XIX en Estados Unidos, donde se empezó a servir en eventos deportivos 15 años antes de que apareciesen los populares hot dog. Pavo horneado. Este plato viene como influencia de la cena norteamericana de Acción de Gracias, ya sea traída a República Dominicana por los Dominican Yorks y los estadounidenses que habían emigrado hacia la isla. También llegó por medio de la penetración cultural. La vitrola. Existencia de la radio como instrumento de transmisión cultural impactó desde antes de la salida de los norteamericanos, y en el proceso vivido en aquella época no se puede dejar de mencionar la famosa vitrola, instrumento musical que permitió que se comenzaran a conocer los artistas y ritmos internacionales. También fue costumbre muy socorrida desde antes de la presencia americana, pero que se incrementó en el período. La de irse de giras los fines de semana, especialmente los domingos. La radiotelegrafía y la radiodifusión. La construcción de grandes edificios, puentes de hormigón, utensilios caseros, pero estos solo eran percibidos en la zona urbana de las principales ciudades. No así en los campos dominicanos, donde las costumbres se resistieron por mucho tiempo. Sin lugar a dudas, los norteamericanos lograron realizar importantes aportes en materia de higiene, construcciones, transporte, hospitales, carreteras, establecimientos de casas comerciales y bancarias, cambios en el modelo educativo tanto en las escuelas públicas como en la Universidad de Santo Domingo.
Durante los primeros años de la intervención norteamericana en nuestro país, en 1916, se produjo una reforma educativa. Una de las primeras disposiciones del gobierno de ocupación fue la promulgación de una ley que establecía la educación primaria para los niños de 7 a 14 años. Era obligatoria y gratuita. La creación del Consejo Nacional de Educación, encargado de la supervisión general de la instrucción pública. Las autoridades norteamericanas nombraron a Julio Ortega Friert como superintendente de educación. Este se desempeñó junto a otros que, al igual que él, había estudiado en Estados Unidos, en mejorar las pésimas condiciones en que se encontraba la educación. En los primeros 4 años ya se daban cifras alentadoras sobre progresos alcanzados en el sector educativo. Cronología de los hechos. 1916. Desembarco en el territorio dominicano de las tropas norteamericanas. 1917. Fue creada la Guardia Nacional. 1918. Se promulgó la Ley Orgánica de la Enseñanza Pública. 1919. Fue creada la Secretaría de Salud. 1920. Surgieron establecimientos en los que se reunían las familias más adineradas, como lo fue el Santo Domingo Country Club. 1920. Fue instalada la primera iglesia adventista de la República Dominicana, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en la intersección de las calles Mercedes con Sánchez. Finalmente, podemos decir que mi hipótesis fue comprobada, porque la presencia de los ocupantes norteamericanos influyó en varios aspectos en la conducta de los dominicanos, y que a pesar de que aquel día perdimos nuestra soberanía e implementaron medidas drásticas que afectaron a la población, cabe destacar que también ellos aportaron positivamente en lo educativo, salud, infraestructuras diversas y sobre todo sus legados culturales que usamos diariamente. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente a Perla Maciel Fernández, su docente Justina Batista de Valenzuela, al director del Centro Educativo Eloy Eligio Javier Mota, a la técnico nacional Gertrudis Soto, por poner todo su empeño y colaboración para que esta socialización fuera posible. Recuerden que nuestro compromiso con su educación nos lleva a agotar todos los medios posibles para que obtengamos los mejores resultados. Y aquí se ha hecho un excelente trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Mañana estrenamos un nuevo mes, junio, y con él inicia la temporada ciclónica, que durará los siguientes 6 meses. Queremos pedirles que se mantengan atentos a las informaciones a ese respecto y cumplan con todas las recomendaciones y orientaciones emanadas de las autoridades. Ahora Perla quiere hacerle unas recomendaciones. Les recomiendo que sigan los pasos de su docente nacional para la elaboración de un excelente trabajo. Muchas gracias, y yo les recuerdo que esta y las demás clases estarán disponibles en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Les acompañamos Perla Maciel y su servidora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta la próxima clase. Nos vemos.